Ahora sí, bienvenidos todos a Mirab Station 2025. Ahora sí, ¿verdad? Quiero empezar primero preguntándoles cuántos acá son nuevos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, tenemos bastantes nuevos. Igual, quiero compartir algunas cosas, ¿verdad? Ahorita que estamos empezando evento, para todos los que ya han venido, están viendo que estamos en un nuevo lugar, así que la primera cosa que queremos pedirles es paciencia, ¿verdad? Pues esto tiene un periodo de adaptación, de encontrar cómo están las configuraciones bien, el lugar, ¿verdad? Entonces que nos tengan un poquito de paciencia, pero lo importante es que disfruten mucho el evento, ¿verdad? De nuevo, agradecerles por su asistencia y en realidad lo segundo que quería compartir con ustedes es que este año parte de los cambios que estamos haciendo es obviamente para mejorar la comunidad, pero también quisiera ver muchísimo entusiasmo del lado de ustedes, del lado de la comunidad, ¿verdad? Este evento es para todos, es para la comunidad en tecnología, ¿verdad? Y está abierto a cualquier cosa que ustedes quieran proponer, ¿verdad? Entonces, que sientan libertad de poder acercarse a cualquiera de nosotros, sea a mí, a Andreas o a los embajadores que también tenemos, ¿verdad? En que si tienen ideas puede hacerlo, ¿verdad? Que no tengan miedo, porque este es un espacio de todos. Si ya han asistido a eventos pasados, pues han visto que tenemos diversidad en temas, ¿verdad? Y queremos seguir, ¿verdad? Que vengan ideas que provengan más de la comunidad. Entonces, pues con eso, le quiero dar el pase a mi buen amigo Alfredo, toda una gran referencia y que lo recibamos con un buen aplauso. Buenas noches, muy contento de estar aquí de vuelta. Ya tenía rato de no presentar aquí en Telescoped desde hace bastante, entonces muy feliz. Hace unos días Mariano me contactó y me dijo que si podía ayudarle, ¿verdad? Con una charla. Y yo le dije, bueno, solo hay dos temas que podemos hablar, que es lo que todo el mundo está hablando, que es política e inteligencia artificial. Mariano me dijo que no quería que le quitaran el trabajo, entonces vamos a hablar de inteligencia artificial, lo que no nos queda de otra. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Quiero empezar con esta frase o este tweet de Andrej Karpathy, no sé si estoy pronunciando bien el nombre, ahí él me perdonará, que dice, "The hottest new programming language is English". Él está hablando de que básicamente es una reacción en 2023, hace un año, de cómo la inteligencia artificial se está utilizando para escribir de todo, generar de todo, entre ellos está el software. Tal vez muchos de ustedes son como yo, que empezaron con ChatGPT en 2022, ¿verdad? Haciendo cosas, generando textos, ¿verdad? Al inicio uno realmente obtiene la herramienta y no sabe qué hacer con ella. Creo que eso es algo que le está pasando a mucha gente en general. Tenemos las herramientas y no sabemos muy bien qué podemos hacer con ellas, ¿verdad? En especial con modelos de lenguaje, son una caja negra, tenemos que ir descubriendo poco a poco realmente hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus capacidades, cuáles son los problemas también, ¿verdad? Entonces no es tan obvio. Bueno, yo soy Alfredo, ya, como les digo, estoy trabajando con modelos de inteligencia artificial como desde 2022, usándolos, ¿verdad? No soy especialista en Machine Learning ni nada por el estilo, sino simplemente trato de aprovecharlos para el día a día, creación de contenido, generar código, cosas de ese tipo. Entonces ya llevo bastantes meses tratando de sacarle provecho a estas herramientas y tengo algunos insights y algunas cosas que me han servido, otras que no tanto, que les quiero contar. Soy también mentor en Dojo Coding y me encantan las tecnologías emergentes como blockchain y por supuesto inteligencia artificial. Entonces, la revolución de AI Driven Development. A falta de un mejor nombre, ese fue el que le puse, porque realmente en este momento no hay como una definición para este montón de cosas que suceden cada día, cada semana, ¿verdad? Es una locura. De hecho, esta charla para mí es bastante complicada porque la di hace un par de meses y ya para hoy está obsoleta, tuve que cambiarla. Y si la tuviera que dar mañana, posiblemente tengo que cambiarla otra vez, porque todos los días yo veo una noticia diferente de cosas que están apareciendo. Y bueno, le mentí a Mariano, si vamos a hablar de política. Vamos a hacer un poco de visión a alto nivel de lo que está pasando en general en inteligencia artificial para agregar contexto y después nos vamos a ir más específico a las herramientas de generación de código para contarles también qué está pasando ahí. A menos que hayan
o que hayan estado viviendo debajo de una piedra se habrán dado cuenta que las potencias mundiales están luchando por el liderazgo de inteligencia artificial, ¿verdad? Y esta lucha se extrapola a todas las industrias y toda la industria, sobre todo la industria de la tecnología. Entonces, la competencia es brutal, la innovación es increíble y cuesta muchísimo llevarle el ritmo. El presidente Trump habló de un paquete de $500 billones para inteligencia artificial, que al final dijo Elon Musk que no era posible, ¿verdad? No sabemos. Y al final, como a la semana, apareció esta gente de DeepSeek sacando un modelo con una fracción del costo. Y de hecho me topé este meme que me pareció muy acertado, ¿verdad? Es como, bueno, ¿por qué no? Vamos a dejar mal a todos los inversionistas en OpenAI y en NVIDIA, ¿verdad? Haciéndoles ver cómo su dinero, cómo los estafaron, pidiéndole tanto dinero para desarrollar modelos, cuando se pueden desarrollar con menos, según ellos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, definitivamente es un tema importante para la industria, ¿verdad? Eso solo quiere decir que va a haber más innovación, más dinero cayendo a esto y más requerimientos en general para la implementación de inteligencia artificial. O sea, en otras palabras, es el nuevo buzzword. Si usted le pone inteligencia artificial a algo, alguien va a querer invertir en usted y eso significa que nosotros como desarrolladores tenemos que estar preparados para lo que viene. Entonces, ahí es donde vamos. Ya más específicamente hablando, porque podemos encontrar inteligencia artificial en absolutamente todas las industrias, ¿verdad? En casi que todas las actividades que se hacen con una computadora que generen algo. Específicamente hablando de código, podemos hablar de datos que ya nos dicen que la industria se está acelerando. De hecho, hay un reporte de GitHub Copilot que dice que los programadores son 55% más rápidos al usar inteligencia artificial generativa para programar. Hay empresas que dicen que no han visto tanto cambio en la velocidad del desarrollo de software. Ahora vamos a explorar un poco por qué puede ser esto, pero en general y en experiencia propia y también basado en estudios, se está notando una aceleración en el desarrollo, ¿verdad? En las expectativas también de los resultados y en la manera en que se generan productos en general, sobre todo en startups. De hecho, disclaimer, la mayoría de la experiencia que yo he tenido en los últimos años no ha sido tanto en proyectos gigantes o en proyectos corporativos, ha sido más en startups. Hay algunas cosas que podemos tomar en cuenta para proyectos grandes, pero solo por aquello, ¿verdad? Voy a enfocar esta charla un poco más desde la perspectiva de startups, ¿verdad? De cosas que tal vez están haciendo desde cero, equipos más pequeños, dinámicas más rápidas. La inteligencia artificial, de hecho, está o puede estar en todo el proceso de desarrollo de software, desde que hacemos prototipos, desde que escribimos el código, cuando hacemos pruebas, cuando hacemos documentación, incluso para revisar nuestro código dentro de un pipeline. O sea, podemos aplicarla de distintas maneras. Veamos un poco de dónde venimos para entender un poco también qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos. No sé si todos de ustedes estuvieron aquí en 2000, ¿verdad? Hace bastante tiempo, pero al inicio lo que teníamos era un editor de texto sin dark mode, o sea, imagínense, encandilados todo el tiempo, muy básico, y de hecho el gran feature es que tenía colores. Si tenía colores era wow, ¿verdad? Eso era lo que teníamos. A partir de 2010 empieza Stack Overflow, ¿verdad? Empieza a cobrar más importancia por ahí de 2014, 2015. De hecho, hoy en día, de hecho hace un par de horas vi un tweet de MedoDev en YouTube, en un video de YouTube de MedoDev diciendo que el porcentaje de preguntas, o más bien el número de preguntas que están en Stack Overflow el día de hoy, alcanzó bajos históricos en comparación, de hecho, con los que habían en 2010. O sea, las preguntas que se hacían en el mismo día, la cantidad de preguntas que se hacían en 2010 son las mismas que se hacen ahora. Entonces, Stack Overflow está siendo dejado de usar al ritmo aceleradísimo. Pero en su momento era lo que nos salvaba, ¿verdad? Era siempre que teníamos una pregunta o había un error, buscábamos en Google y si no, íbamos a buscar a Stack Overflow o hacíamos la pregunta y tratábamos de que alguien nos respondiera. Esto cambió, o empezó a cambiar, cuando se introdujo GitHub Copilot, ¿verdad? Que nos ayudaba con un autocomplete un poco más inteligente, ¿verdad? Nos aceleraba un poco
ciertas partes del código, sobre todo las partes repetitivas. Y ya en 2022, 2023, ya empezamos a ver los modelos de inteligencia artificial. Al inicio teníamos que ir a ChatGPT o teníamos que ir a Claude y pegar el código, hacerle preguntas. Y ya hoy tenemos herramientas que intentan utilizar contextos más avanzados, tener el contexto de todo el código, utilizar incluso otras herramientas para poder ayudarnos, y esto es lo que yo le llamo AI Driven Development, y creo que es un cambio de paradigma a la hora de desarrollar, y vamos a ver por qué. Yo le llamo a esto un cambio de paradigma porque en realidad mi visión es que conforme avance el tiempo, el arte, o más bien el oficio de desarrollar software va a ser más de integración y más de revisar lo que estamos integrando. Esto de hecho es un efecto que viene de antes. O sea, nosotros estamos en este momento trabajando sobre abstracciones que alguien más ya hizo. ¿Verdad? Los frameworks son el ejemplo de esto. ¿Verdad? Pocas veces, de hecho, hacemos código desde cero. La mayoría de veces hacemos integraciones de código que ya existe, paquetes que ya alguien más escribió. Open source aceleró el crecimiento del código o el crecimiento de, digamos, de la tecnología del desarrollo muchísimo, y nosotros ya estamos acostumbrados un poco a eso. Esto lo que hace es acelerar todavía más esas abstracciones al punto que ya cosas, digamos, boilerplate, código repetitivo, ¿verdad? Problemas de sintaxis no son un problema que tenemos que resolver. Es más un asunto de qué herramientas o qué pedazos de código o qué librerías vamos a integrar para construir un producto con esto. ¿Okay? Entonces, considero que es un cambio de paradigma más que todo por eso, porque dejamos de ser personas que están resolviendo problemas de sintaxis, problemas de lenguaje, problemas de cómo escribir algo que queremos hacer, y es más cómo resolver un gran problema a alto nivel, pedirle a una inteligencia artificial que lo desarrolle y después revisar a ver si es cierto que se hizo correctamente o si se puede mejorar o si se puede iterar. ¿Verdad? Entonces, esto nos abre la posibilidad a resolver problemas más interesantes y obviamente acelerar la productividad si se hace bien. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre las herramientas para construir código por medio de inteligencia artificial generativa, específicamente una, que es la que más me gusta. Les voy a contar algunas buenas prácticas que he tratado de implementar. Todos los días me encuentro cosas nuevas y constantemente hay cambios y mejoras. Es demasiado dinámico, ¿verdad? Entonces, lo que van a escuchar hoy, yo les recomiendo que lo prueben, ¿verdad? Intenten mejorarlo, incluso sepan que conforme avance la tecnología, avancen las herramientas y los modelos, por supuesto, esas cosas pueden llegar a cambiar rápidamente. Y al final, algunos consejos de cómo podemos integrar esto en el flujo diario de trabajo. Entonces, la primera parte, herramientas. Tenemos un montón de herramientas, de hecho, yo lo veo como una explosión cámbrica de herramientas, como cuando salieron los frameworks de JavaScript, ¿verdad? Que usted levantaba una piedra, había un framework de JavaScript. Ahora es igual, o peor, con herramientas de inteligencia artificial. Hay un montón, están por todas partes, todos los días sale una nueva, y hay un montón de youtubers creando startup en 30 minutos, ¿verdad? Con herramientas. Pero entonces, con esta explosión de cosas, volvemos a la pregunta que teníamos con los frameworks de JavaScript. ¿Cuál es la mejor herramienta para nuestro caso? A fin de cuentas, es como todo, ¿verdad? Depende mucho de qué es lo que queremos lograr. Yo intenté clasificarlas un poco en qué tanto control tenemos sobre el código, ¿verdad? Como, levante la mano quiénes son desarrolladores aquí. Imagino que una gran mayoría. ¿Okay? Traté de acomodar estas herramientas pensando en cuáles nos dan menos control sobre el código, o sea, cuáles son más automáticas y cuáles nos dan más espacio para nosotros intervenir en el proceso. Entonces, Lovable y Bold son herramientas que permiten desarrollar aplicaciones full stack de una manera bastante automática, en el sentido que uno escribe un prompt y empiezan a desarrollar una aplicación, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, la ventaja es que se puede desarrollar algo de manera muy sencilla con una instrucción. El problema es que a la hora de querer hacer cambios o a la hora de querer escalar, ya se torna más complicado porque no tenemos tanta injerencia en el código. En el caso de VCR Replit, tenemos tal vez un poquito más de control sobre el código.
V0 en especial es una de las herramientas que más me gusta, que más utilizo para prototipar. Es una herramienta hecha por Vercel, donde podemos crear una interfaz utilizando React Next.js por medio de prompts. Entonces, cuando queremos ver cómo se ve algo, no tenemos idea y necesitamos como desbloquearnos para más o menos entender cómo podría ser una interfaz de alguna funcionalidad que queremos hacer, V0 es muy útil. Sin embargo, no vamos a poder construir toda la aplicación ahí, ¿verdad? Nada más vamos a generar como esta parte del prototipo del UI, o al menos así lo utilizo yo. Replit es parecido a las otras dos, en el sentido que se puede crear una aplicación full stack, sobre todo con la parte de premium, de pago, pero hasta cierto punto, a mí como desarrollador se me torna un poco tieso, ¿verdad? Siento como que no tengo mucho para dónde agarrar, la herramienta no me lo permite. Entonces ahí es donde entran estas dos herramientas del final, Windsurf y Cursor, que son editores. O sea, ya son editores como podría ser VS Code con GitHub Copilot, pero a mi criterio son mejores. Yo utilicé mucho GitHub Copilot antes de que apareciera Cursor. Cuando apareció, cuando me di cuenta que existía, como 3 o 4 meses después de que apareció, lo cambié, o sea, lo probé y de una vez dije, no, esta es. Entonces, realmente yo quitaría de la ecuación, o yo más bien quité de mi workflow la mayoría de estos, solo dejé V0, las demás realmente no las utilizo tanto. Probé Windsurf, no me encantó, y al final terminé con Cursor, que es la que me permite mayor control sobre el código que estoy creando y la que me ha dado mejores resultados en el día a día. Entonces, Cursor es un editor, es un fork de VS Code. Si ustedes lo bajan y lo instalan y lo empiezan a utilizar, se van a dar cuenta que es muy, muy parecido a VS Code. Pueden usar las mismas extensiones, pueden configurar el tema. Tienen características muy similares, como la característica de autocompletar, pero tiene algunas otras funcionalidades que son bastante interesantes. Por ejemplo, tiene la parte de chat, que bueno, yo creo que en este momento GitHub Copilot también, pero básicamente es un chat que tiene como contexto el código, al que usted le puede preguntar cosas acerca de su código, acerca de referencias a documentación, acerca de referencias a archivos y obtener información más sencilla de su propio codebase. Y tiene la funcionalidad de agente. En este momento realmente no hay como una definición de agente oficial, ¿verdad? Todo el mundo tiene su definición de agente de AI, nadie sabe exactamente qué es, pero yo lo defino como una herramienta, o más bien una entidad que me permite utilizar LLMs, ¿verdad? Modelos de lenguaje, junto con otras herramientas que va a combinar para obtener un resultado. Entonces, diferencia, cuando yo tengo mi interfaz de Cursor, ¿verdad? Aquí está el archivo de texto y por acá están las diferentes versiones de input, ¿verdad? Que puede ser el chat, puede ser el Composer, que son muy similares. La diferencia realmente es que con el agente es un poco más autónomo, puede hacer más cosas. Por ejemplo, el agente puede crear nuevos archivos de manera inmediata, puede correr comandos en la terminal, puede instalar paquetes, ¿verdad? Uno nada más acepta el comando y él instala el paquete. Entonces es un poco más autónomo. Mientras que el chat nada más puede darle sugerencias y usted decide si las aplica o no, ¿verdad? Es un poco más manual. Entonces, depende de lo que uno quiera hacer. El chat es más como para entender cosas en el código o valorar tal vez implementaciones que uno quiere hacer. Y el agent es un poco más como para crear cosas nuevas o arreglar cosas o ya generar código. O así es como yo lo utilizo. Cursor tiene una capa básica, creo que son como 15 días de prueba, y tiene lo que ellos llaman Premium Requests, que son requests a modelos más potentes. Creo que son como, no recuerdo cuántos, creo que son como 50 de gratis. Pero la realidad es que una vez que ustedes instalan Cursor y le empiezan a agarrar el gusto, van a terminar pagando. Son $20 al mes. Yo de hecho, utilizándolo todos los días, incluidos fines de semana, por muchas horas, llegué a pagar los $20 iniciales más $40 de extensión, o sea, $40 por mes, y eso fue suficiente como para programar full time de manera bastante intensa. Entonces yo considero que un uso medio, $20 es suficiente. Un uso ya más intenso les puede salir en unos $40 y con eso debería ser suficiente. Si no es porque no están durmiendo bien. Pero es bastante
yo siento que es bastante manejable. Y yo siento que el valor que entrega lo vale, ¿verdad? O sea, es que no me escuchen porque si no les suben el precio, pero creo que el precio está bastante bien. Ya habiéndolo utilizado por muchos días, sí lo vale. Ok, ¿por qué Cursor y por qué no las otras herramientas? A mí personalmente me gusta tener una herramienta que tenga como contexto mi código. En proyectos más pequeños es muy fácil trabajar con todo el contexto del código. En proyectos más grandes queremos trabajar tal vez con una parte del código como contexto, pero es muy fácil acceder a los diferentes archivos, ¿verdad? Uno puede, de hecho, taguear los archivos, como cuando uno taguea a un usuario en redes sociales, ¿verdad? Que uno pone @ al usuario, uno puede igual taguear los archivos del proyecto y decirle, ok, fijémonos en este proyecto, en este archivo. Puede tomar como contexto los errores de la terminal integrada que tiene Cursor, como VS Code, ¿verdad? Podemos también usar como contexto piezas de documentación. Nosotros tomamos un link de una documentación, por ejemplo, la documentación de Supabase, por decir algo, la ponemos en, la registramos como documentación en Cursor y ya lo podemos taguear. Entonces, este tipo de herramienta para ir armando el contexto, ¿verdad? Nuestro código con otras piezas, me parece muy potente. Eso acelera mucho el proceso, diferente a que yo tome mi código y vaya a crear un proyecto en Claude o vaya a ponerle a ChatGPT la pieza de código, tener que explicarle todo lo que está pasando, ¿verdad? Mientras yo hago eso, pierdo tiempo. En cambio, con Cursor, lo tengo todo de inmediato. El agent es bastante potente porque puede ir creando varios archivos al mismo tiempo, puede tocar varios archivos a la vez, mientras va cambiando funcionalidades. Por ejemplo, si yo le doy un buen prompt y va a generar, por ejemplo, varios componentes de React, entonces él va a crear el archivo, va a generar los componentes, va a componentizarlos si es que yo se lo indiqué, entonces probablemente genere algún folder con archivos adentro de componentes y después va a crear o va a hacer la componentización por sí solo. Entonces, este tipo de cosas las hace la gente. Tiene una herramienta de debugging, yo honestamente no lo utilizo tanto, está en beta creo. Y toda la interfaz está hecha para poder conversar con el editor. Entonces, no solo tenemos el chat y el composer, sino tenemos incluso un chat integrado todavía más específico por si queremos hacer un cambio específico en ciertas líneas de código. Entonces, está bastante optimizado para poder jugar con las teclas rápidas, ¿verdad? Cambiar paneles, abrir elementos de conversación y utilizar absolutamente todas las partes del proyecto como contexto. Esto es lo que yo considero que es más potente, porque es lo que nos da más control sobre el código, ¿verdad? Cosa que las otras herramientas tal vez no nos da tanto. Entonces, se hace bastante potente y no por eso se hace más lento, al contrario. Creo que poder ir dándole a la herramienta el contexto adecuado lo hace todavía más efectivo. Ahora, viendo un poco más la interfaz, acá tenemos el panel derecho, que es el panel de chat o el panel de agente. Y acá, cuando yo pongo arroba, yo puedo taguear, por ejemplo, los archivos, puedo taguear una carpeta, puedo poner snippets de código, puedo registrar documentación, puedo hacer notas personales y también utilizarlas como contexto, o incluso puedo hacer una búsqueda en la web. Entonces, dependiendo de lo que lo que quiera hacer, puedo darle un contexto bastante específico. También puedo cambiar acá el modelo. Acá no se ve bien, pero abajo hay una herramienta para poder cambiar el modelo, ¿verdad? Si queremos usar, por ejemplo, algunos de los modelos de ChatGPT, si queremos usar algunos de los modelos de Anthropic. Yo personalmente he obtenido mejores resultados con Claude 3.5, sobre todo esta versión de octubre de 2024. Hay dos versiones, la que ellos tenían desde antes y esta que es la más reciente. Esta es la que mejor me ha funcionado, pero se pueden incluir otros. Incluso uno puede pegar, por ejemplo, el API key de Gemini o su propio API key de OpenAI o de Anthropic y utilizar modelos por los cuales usted ya paga, si usted quiere. Como pueden ver, aquí está la terminal integrada, que puede ser pasada como contexto. Y el resto en realidad es muy, muy similar a VS Code. Entonces, se van a sentir bastante a gusto si utilizan o han utilizado VS Code antes. Diferencias. La principal diferencia es la configuración, sobre todo esta parte.
tiene una parte en general que se llaman Rules for AI. Rules for AI es básicamente un prompt general que siempre va a utilizar para todos los proyectos. Entonces, aquí yo quiero escribirle sobre todo el estilo de la respuesta, ¿verdad? Quiero escribir cómo quiero que desarrolle la interpretación del código, cómo quiero que piense las cosas, cómo quiero que devuelva el estilo, ¿verdad? O también el tono de las respuestas, tal vez un tono más profesional, o a mí me gusta un estilo más conciso y que me tire al final las referencias, o que me dé ciertos ejemplos, o que me dé una explicación de cómo está razonando, ¿verdad? Este tipo de instrucciones la vamos a poner como configuración específica de la herramienta y siempre lo voy a utilizar en todos los proyectos. A menos que nosotros creemos un archivo que se llama Cursor Rules, que es como un archivo que uno puede agregar a cualquier proyecto, versionarlo incluso en GitHub, y Cursor va a tomar ese archivo también como parte del contexto. Entonces, podemos hacer un set de reglas general para el estilo que nosotros queramos, ¿verdad? El estilo de respuestas que nos gusta o que nos sirve, y podemos hacerle también una lista de reglas para los proyectos. Entonces, ante cualquier prompt que uno escriba, siempre va a tomar en cuenta esas reglas, y para no tener que estar escribiendo cómo queremos la respuesta, podemos ponerlo ahí y ya nos ahorramos eso de tiempo. Entonces, Cursor Rules, yo escribiría en Cursor Rules, como les digo, el tono, qué aspectos queremos ver en las respuestas. Por ejemplo, yo considero importante hoy en día tener comentarios en el código, sobre todo porque esto hace un poco más semántico el entender el código, tanto para uno como para el LLM. Entonces, agregar comentarios. Se pueden controlar el tamaño de las respuestas, sobre todo cuando queremos respuestas más al punto, ¿verdad? Que no le dé tanta vuelta, que no dé tanta explicación, que nos trate como un desarrollador y no como una persona que no sabe nada. Eso también es importante porque no queremos tanto detalle a veces en una instrucción. Nada más queremos el cambio en el código y una breve explicación que si ya tenemos experiencia, lo podemos entender. Si no tenemos experiencia en lo que estamos haciendo, podemos pedirle una explicación con el chat, ¿verdad? Podemos aprender un poco ahí. Podemos asignar un rol. Yo creo que esto es importante dependiendo del proyecto, ¿verdad? Porque dependiendo del proyecto yo quisiera tal vez decirle, por ejemplo, si estoy trabajando en un code base para frontend, yo puedo decirle, actúe como un frontend engineer, ¿verdad? O actúe como un backend engineer, o actúe como un experto en ciberseguridad. Depende del rol, yo puedo influenciar a que la respuesta sea más adecuada para el caso de uso que estoy tratando de desarrollar. Y también puedo configurar el flujo de razonamiento. O sea, puedo decirle, por ejemplo, en vez de tirarme una respuesta, tíreme 2 potenciales soluciones y después compárelas. Esto para evitar que el modelo tire lo primero que se le ocurra, ¿verdad? Sino que tire 2 soluciones y haga un razonamiento para ver cuál es mejor. Entonces, esto, digamos, mejora al final el resultado final que queremos. Y además, después de eso tenemos el Composer. El Composer, yo trato de, bueno, hay varios niveles, cómo se puede utilizar. Yo trato siempre de darle instrucciones bien específicas. Al inicio yo empecé usando Cursor, nada más como con mis propios prompts, o sea, quiero desarrollar este feature, ¿verdad? Quiero desarrollar un carrusel que tenga un paginador y pum, de una vez. Conforme iba avanzando me di cuenta que cada feature o cada POC, dependiendo de lo que estemos construyendo, es un mini proyecto y ese mini proyecto va a ser generado más rápidamente, de manera más efectiva, si me dedico a hacer un prompt o a darle un contexto lo suficientemente grande. Entonces, entre más tiempo y cariño empleamos nosotros en crear un contexto y crear un prompt, más efectivo va a ser la generación de código y va a generar código de mejor calidad y también código con un estilo más limpio, más adecuado al proyecto que ya existe o más ordenado, más fácil de leer. Entonces, me di cuenta que era más fácil crear diferentes archivos con información para que Composer entendiera todo el contexto. Al final de cuentas, el gran secreto es hacer que Composer, o Cursor en este caso, entienda qué es lo que tenemos en la cabeza, ¿verdad? O sea, en la medida que nosotros podamos explicarle qué es lo que estamos pensando de la manera más detallada posible, mejor va a ser el resultado. No es tan obvio como suena, porque hay que darle bastante información, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que es una máquina y sabe tal vez o entiende el código, pero no entiende cuál es la intención que tenemos. Entonces, ahí es donde entran estos diferentes archivos que están acá.
que ya les voy a explicar. Básicamente lo que hago yo es esto, y me ha funcionado muy bien. Sobre todo me ha servido para pruebas de concepto, pero también incluso en proyectos ya hechos, cada pequeño feature que uno va a hacer es un proyecto por sí solo. Entonces también funciona así, ¿verdad? Eso sí, hay que decirle o definirle muy bien, en vez de tocar todo el codebase, toque nada más estos archivos que es donde quiero hacer el cambio o quiero desarrollar el nuevo feature. Pero básicamente esto se traduce a darle contexto suficiente. ¿Qué archivos podemos poner ahí? Bueno, el archivo más básico es un archivo de instrucciones. Entonces, yo lo que hago es crear una carpeta que se llama instructions. Si es un POC para mí solo, o estoy participando en una hackathon y quiero hacerlo rápidamente, nada más agrego el folder y ya está. Si estoy trabajando en equipo, en un code base más grande, donde otras personas también están trabajando, agrego la carpeta instructions al git ignore para no versionarlo y empiezo a trabajar ahí, ¿verdad? Es un archivo efímero, digamos, no queremos versionarlo porque en realidad nos va a servir para generar el código, después ya va a morir. Entonces, podemos no versionarlo. Básicamente, el archivo de instrucciones lo que va a tener es un overview, ¿verdad? Que es el contexto de la funcionalidad del proyecto que estamos creando y una serie de instrucciones paso a paso de las diferentes subtareas para construir el feature que yo quiero construir. Ahora, me ha servido más ir poco a poco, ¿verdad? En vez de tratar de hacer toda la aplicación en un prompt, nunca sale bien, prefiero ir tarea por tarea. Entonces, es importante como desarrolladores entender qué es lo que se va a hacer, ¿verdad? Eso desmiente un poco la teoría esta de como, ya no se necesita saber programar, ya los programadores nos van a reemplazar. No, hay que saber muy bien qué es lo que vamos a hacer porque hay que explicárselo a la máquina, ¿verdad? Y paso a paso, incluso dándole ejemplos técnicos. O sea, tenemos que ser muy buenos haciendo prompts porque tenemos que indicar no solo instrucciones, sino también ejemplos de cómo queremos que sucedan las cosas o qué APIs queremos usar o cómo va a ser el estilo del código, cómo van a ser los componentes, cómo queremos dividir las cosas. Todo eso tiene que ir en el archivo de instrucciones. Otro archivo importante es el de la estructura de archivos, file structure. Eso es básicamente un print de toda la estructura de archivos que yo tengo en el proyecto. ¿Esto por qué? Porque usualmente yo quiero que Composer cree las cosas donde es el lugar correcto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una carpeta de components en React, por ejemplo, yo quiero que los components se creen en la carpeta components, ¿verdad? Si nosotros no le decimos a Cursor dónde están las cosas, incluso si utilizamos todo el codebase como contexto, a veces se pierde. Entonces, es importante darle un print de esos archivos. Por cierto, para que no se preocupen, al final yo les voy a dar un link con todos los ejemplos, incluso la herramienta que utilizo para hacer el print de todos los archivos de un proyecto para que ustedes lo puedan usar también. También es importante decirle cuál es el tech stack, ¿verdad? Para que no vaya a instalar librerías que no queremos o para que utilice las librerías que ya tenemos ahí y no se le ocurre instalar otra librería que a él le parece bien, pero es repetitiva. Y también me gusta utilizar un changelog. Un changelog es básicamente un recuento de todos los cambios que se han estado haciendo generativamente. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque llega un punto donde después de varias instrucciones, el contexto es tan grande que el LLM se pierde. Entonces, al tener un contexto muy grande, entre más grande es el contexto, más difícil es procesar un buen resultado. Esto es un problema que tienen todos los LLMs en general. Cada vez se hace mejor, cada vez logran manejar un contexto más amplio, pero de momento llega un punto donde el contexto es demasiado grande y el Composer empieza a hacer locuras. Entonces, cuando esto sucede, lo mejor es reiniciar el Composer o crear un nuevo Composer a consta de perder todo el contexto que ya teníamos. Entonces, para no perder, digamos, el contexto que teníamos o todo lo que hemos hecho, yo lo guardo siempre en un archivo. Entonces, una de las instrucciones que yo le doy es, después de cada cambio, actualiza el changelog. Y así tengo una lista de todas las cosas que van sucediendo para poder reutilizarlas en caso de que después tenga que hacerlo. Y también puedo agregar cosas extra si fuese necesario, por ejemplo, un AppFlow, que es un flujo de la lógica, ¿verdad? De cómo el usuario va a ingresar al feature y va a hacer cambios o cómo el usuario puede utilizarlo, después hacia qué página navega o qué cosas suceden. Eso también se lo puedo describir desde un punto más de la lógica del producto para que Composer entienda cómo llegar a ese resultado por medio de la lógica.
No todos son obligatorios, ¿verdad? En general, incluso uno podría tener un solo archivo de instrucciones con el text tag y el file structure, el overview y las diferentes tareas. Depende de lo que ustedes estén haciendo y también depende de qué es lo que mejor les dé el resultado, qué tanta complejidad quieren abordar. Entre más complejo sea lo que están haciendo, van a necesitar más documentación, por supuesto. Hablando un poco de mejores prácticas, hay que entender una cosa que tal vez para muchos es obvio. La AI no, o sea, no podemos delegarle todo a la AI, ¿verdad? La AI es un copiloto, es decir, vamos a seguir programando. La diferencia es que ahora lo vamos a hacer más rápido porque el código se genera. Pero eso no quiere decir que el código que genera es perfecto, que no van a haber errores, que no hay que revisar o que no haya que programar. O sea, siempre nos va a tocar hacer algo. De hecho, es un grave error tratar de hacer todo a punta de prompts, como muchas personas lo venden, porque al final esto puede introducir más problemas de los que resuelve. De hecho, a mí me pasó, me salió bastante caro ese error, donde por querer ir muy rápido, entregar muy rápido y publicar muy rápido en feature, terminé introduciendo problemas en una aplicación y eso más bien hizo que me costó más tiempo del que me ahorré generando el código. Entonces, siempre tomar en cuenta que hay que revisar el código, revisar la funcionalidad y comprobar que el código que está siendo generado es de calidad, de seguro, cumple con los requisitos, ¿verdad? Y no está afectando otras partes de la aplicación. Hay que entender qué hace cada parte, o sea, eso no nos exime tampoco de no saber. Nos puede ayudar si estamos adoptando una nueva tecnología, un nuevo API, un nuevo lenguaje, pero hay que procurar entender qué es lo que estamos haciendo. Y de hecho, la misma herramienta nos puede ayudar si le hacemos preguntas, ¿verdad? Pero es un grave error dejar el código ahí nada más a la libre y no entenderlo porque podemos introducir problemas. Luego, hay que verificar las dependencias que sugiere. Muchos de los modelos no están actualizados al día de hoy completamente, entonces nos puede sugerir cosas desactualizadas o pueden haber cosas mejores o simple y sencillamente no es el paquete que nosotros requerimos. Entonces, siempre revisar dependencias. Y por último, mejores prácticas de seguridad. Esto es súper importante. Hay de hecho un estudio, no sé si se los agregué en el archivo final, pero hay un estudio que mide que gracias a inteligencia artificial generativa han aumentado el porcentaje de problemas de seguridad que se han introducido en las aplicaciones precisamente por no revisar bien el código. Entonces, tener mucho cuidado. Si a ustedes les aburría hacer code reviews, bueno, ahora les va a tocar hacer más code reviews porque precisamente es eso, ¿verdad? Generamos código, lo revisamos. Prompts efectivos, ¿verdad? Algunas prácticas que pueden utilizar para conversar con la herramienta, ser muy específico, hacer buen prompting, básicamente se basa en eliminar la ambigüedad. Entre más ambigüedad podamos eliminar, más efectivo va a ser el resultado que obtengamos de cualquier LLM. Utilizar ejemplos, siempre que podamos darle un ejemplo al modelo de cómo queremos las cosas, mejor. Dividir el problema en pequeñas tareas y crear primero las diferentes instrucciones para esas pequeñas tareas, no querer abarcar todo un task enorme, una funcionalidad gigante, ir poco a poco como si nosotros lo estuviéramos generando, ¿verdad? Tomamos un task, lo dividimos en pasos y así como nosotros lo hubiéramos desarrollado, así le vamos pidiendo que lo desarrolle a la herramienta. Asignar roles, como les dije, el rol va a enfatizar ciertos aspectos. Por ejemplo, si le decimos actúe como un experto en ciberseguridad, se va a enfocar en hacer un código más seguro. Si le decimos actúe como un experto en UX, UI, se va a enfocar más en accesibilidad, usabilidad, diferentes cosas. Entonces, dependiendo de lo que estemos generando en ese momento, podemos ir cambiando el rol, entonces cambiamos el énfasis de cómo el modelo lo razona. Repetir instrucciones importantes. Si hay una instrucción que es muy importante para el desarrollo o el resultado, repetirla al inicio y al final si es necesario. A veces es importante enfatizar. De hecho, los modelos funcionan muy bien cuando se enfatizan cosas, entonces repetir no está mal. Y utilizar comentarios de nuevo para poder entender y leer el código más fácilmente. Y conservar los cambios en un changelog en caso de que perdamos el contexto por alguna razón, poder revertir el proceso o retomar el proceso desde un punto sin necesidad de depender del contexto del chat. ¿Cuándo deberíamos usar AI? Para código boilerplate, o sea,
si estamos empezando un proyecto, para que genere el inicio del proyecto, ¿verdad? Y tengamos ahí todas las piezas ya instaladas. Para prototipar, para hackatones es sumamente efectivo. Para refactorizar es muy bueno. También para debugging y análisis de ciertos errores nos puede ayudar bastante, sobre todo análisis de mensajes de error muy crípticos, muy grandes, nos acelera mucho el proceso. Y documentación y testing. Con AI he tenido muy buenos resultados creando unit tests, entonces es bastante útil. ¿Cuándo no usar AI? Cuando la lógica de negocio es muy crítica y el código no ha sido revisado, entonces es mejor revisarlo nosotros. Si el código tiene aspectos de seguridad muy importantes, entonces tener muchísimo cuidado ahí para no introducir brechas de seguridad. Cuando tenemos que hacer decisiones arquitectónicas muy complejas, es mejor no esperar los resultados de la AI, sino hacerlo nosotros. Y si tenemos alguna limitante contractual, ¿verdad?, en nuestras empresas que no permiten el uso de AI, ese tipo de cosas, mejor no arriesgarse porque les puede salir caro. Y por último, el nuevo rol del desarrollador para mí es el ingeniero de producto. Dado que ahora tenemos una herramienta que nos acelera el proceso, podemos enfocarnos más en ser arquitectos de soluciones, ¿verdad? En pensar más en qué es lo que necesita el usuario del producto. Podemos pensar más o ser más creativos en cómo podemos hacer un producto mejor, ¿verdad? Más efectivo para los problemas que tiene el usuario. Podemos dedicar más tiempo a probar nuestras soluciones y entregar mejor calidad. El tiempo que utilizábamos escribiendo código, peleando con un error porque faltaba un punto y coma, ahora lo vamos a utilizar realmente probando. Y no solo probar que el código funcione, sino que sea fácil de usar, que sea efectivo, ¿verdad? Entonces, crear o desarrollar una mentalidad de producto nos va a hacer mejores ingenieros en este caso. Y, por supuesto, hacer buenos prompts. Escribir buenos prompts y comunicarnos bien con la inteligencia artificial va a hacer que el resultado mejore. Entre mejor sea nuestro prompt, mejor es el resultado. A veces no es que la inteligencia artificial no logra hacer cosas, es que nosotros no logramos decirle qué es lo que queremos. Entonces, tips para el día a día. Si logran encontrar prompts que les sirve bien, documentelos. Es bueno tener una biblioteca de prompts útiles para poder estar utilizando constantemente, plantillas que nos sirvan para eso. Documenten también las limitaciones, ¿verdad? Para compartir con el equipo sus experiencias. Recordemos que en general la inteligencia artificial en este momento está en un periodo de exploración. Entonces, en la medida que nosotros generemos conocimiento alrededor de eso, más efectivo va a ser nuestro equipo de desarrollo y nosotros mismos, por supuesto. Mantengan actualizadas las herramientas. Esto cambia, como les digo, todo el día. Estoy seguro que ya al inicio de la charla está obsoleto. Entonces, mantengan un ojo en las noticias. Yo sé que cuesta, pero vale la pena. Sobre todo por temas de seguridad, ¿verdad? No sabemos a qué nuevos problemas nos vamos a enfrentar, entonces vale la pena estar informados. El futuro que yo le veo a esto son herramientas más robustas, cada vez más autónomas, cada vez más enfocadas en revisar una integración y menos en escribir el código. Yo creo que al final el código va a ser una caja negra donde solo la vamos a abrir si hay que hacer ajustes muy bravos, ¿verdad? Pero vamos a llegar a un punto donde las herramientas se van a volver cada vez más como las herramientas no code, ¿verdad? Integrar cosas para crear productos. Aún no estamos ahí, por supuesto. No sé si los que ya trabajan con estas herramientas han sentido una aceleración en la producción, pero esperen una aceleración no solo en la producción, sino en las expectativas de la industria. De nuevo, vamos a tener que enfocarnos en problemas más interesantes, pero al mismo tiempo las expectativas de lanzar rápido, ¿verdad?, y obtener más resultados ya están ahí en las mentes de inversionistas, en la mente de startups. Entonces, eso va a hacer que nuestro ritmo se acelere cada vez más. Por ende, hay que tener un manejo de la herramienta bien efectivo para poder llegar a ese ritmo. Van a haber nuevas prácticas de arquitectura. Ya el software no es lineal, ya no es solo un input definido y un output definido. Ahora son inputs variables, resultados variables. Ya no vamos a utilizar solo herramientas de inteligencia artificial para generar código, sino vamos a generar código para implementar la inteligencia artificial en el mundo, y ahí es donde vamos. El rol de Full Stack Developer va a cambiar a ser más de integrador de inteligencia artificial, y los agentes de inteligencia artificial se van a comer el mundo, se van a comer las interfaces. Ya la comunicación no va a ser solo interfaces de usuarios, sino interfaces de agentes de inteligencia artificial, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Los quiero dejar con esta frase de David Shapiro. David Shapiro él se ha especializado en inteligencia artificial empresarial por muchos años, ahora es más un comunicador, más
enfocado en educación, pero le preguntaron cómo nos preparamos para el endgame. Para mí, la inteligencia artificial es el endgame del desarrollo de software. Aquí termina, nada más nos toca ahora implementarla por el mundo, que eso no es poca cosa. Entonces, David dice, aprenda ciberseguridad, porque no sabemos a qué nos enfrentamos. Ayude a las compañías a desplegar la inteligencia artificial. Ya tenemos los modelos, ya tenemos las herramientas. Ahora hay que desplegar esto en el mundo y automatizarlo. Y sobre todo, diviértase y disfrute. Les dejo acá un link a una app de demo que hice, a un codebase con instrucciones que hice. Voy a poner un video mientras hacemos las preguntas y respuestas. Y en este link van a poder ver todos los recursos de esta charla, más otros recursos que les pueden servir. Entonces entramos a preguntas y respuestas, mientras les dejo el demo. Por cierto, el demo es solo la primera parte del app, pero quiero que vean más o menos cómo va funcionando. Micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono? Aquí. Aquí hay una, aquí hay otra. Aló, probando 1, 2, 3. Bueno, Alfredo, muchas gracias por la charla, me encantó, la verdad. Súper informativa de lo que se viene, ¿verdad? Mae, mi pregunta viene más en el contexto de recruiting, ¿verdad? A mí me toca hacer entrevistas y reclutar gente. Y ahí tengo como un debate interno, ¿verdad? Porque, mae, siento que esto hay excelente para aumentar productividad, pero a su vez siento como que la gente cada vez entiende menos cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando nos toca hacer un problema que el AI no puede ayudarnos, como que la gente patina mucho, ¿verdad? Ya eso ya lo he visto varias veces. Y, mae, entonces ahí es cuando, a la hora de reclutar ingenieros, tengo mis dudas de qué tan efectivo, ¿verdad? O sea, sé que esto es inevitable, ¿verdad? No podemos, o sea, es el progreso realmente, pero tengo mis dudas, ¿verdad? ¿Desde qué punto estamos dejando el pensamiento crítico de lado para solo enfocarnos en AI y hacer prompts y que nos genere código y hacer copy-paste y vámonos? Y no sé, quería escuchar qué pensabas al respecto de eso y qué pensás que podemos hacer personas como yo, ¿verdad? Que tenemos que reclutar ingenieros, ¿verdad? Ver el pensamiento crítico, ver si pueden resolver cosas, Sí. etc. Ok, yo creo que, vamos a ver, yo estuve en un proceso de reclutamiento donde fue muy interesante porque me analizaron dos partes. La primera parte del proceso fue, de hecho, bueno, fue una entrevista técnica sobre mis conocimientos, etcétera. Después fue desarrollo de un algoritmo. Y la tercera parte fue una hackathon de 1 hora para desarrollar una funcionalidad completa usando solamente cursor y prompts. Entonces, yo considero que ante un proceso de reclutamiento no hay que dejar de lado principios fundamentales. O sea, estamos hablando de código limpio, principios solid, ¿verdad? Preguntas técnicas enfocadas a un lenguaje de programación, pero también hay que evaluar el uso de herramientas. Entonces yo creo que hay que incluir ambas cosas. Y es muy difícil, ¿verdad? Porque cada vez las personas se enfocan más en usar la herramienta y menos en entender, pero una persona que no entiende va a usar mal la herramienta, entonces va a ser el doble peligrosa. ¿Aló? Ok. Yo no tengo una pregunta todavía, sino que más bien quiero meter la cuchara aquí. Yo creo que precisamente lo que él dice sobre los procesos de reclutamiento y que cómo hacemos es precisamente eso, es cambiar los procesos de reclutamiento para evaluar pensamiento crítico, solución de problemas, arquitectura de software, resolución de problemas, ¿okay? Que son habilidades que normalmente o tradicionalmente no se han evaluado en los procesos, porque los procesos, sobre todo los software factories que tenemos acá en Costa Rica, se han enfocado muchísimo en evaluar el MAE de Angular, el MAE de React, el MAE de CSS, etc. Entonces, ya ahí esos procesos claudicaron, lamentablemente. Probablemente va a llevar un tiempo en que los procesos de reclutamiento se adapten. No creo que sea más que este año, la verdad, porque si no se adaptan van a perder plata. Pero es eso, es cambiar los procesos de reclutamiento. Nosotros estamos ahorita tratando de encontrar un solutions engineer
Y a pesar de que le mandamos un Code Challenge y revisamos el Code Challenge como código, cuando lo entrevistamos para hablar de ese proceso, de cómo le fue, nos enfocamos mucho más en cómo solucionó el problema y qué problemas tuvo y cómo los resolvió. Que en decir, este servicio de Angular debiste haberlo hecho, bla, 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 bla. Entonces, eso. Sí, yo creo que la herramienta solo va a amplificar la capacidad de resolver un problema. Entonces, una persona que tiene, digamos, habilidades de resolución de problemas y de tomar una situación y poder visualizarla de diferentes maneras y encontrar el mejor camino para resolver algo es más importante cómo lo va a construir, porque esto es hoy, mañana quién sabe qué es, pero igual siempre van a haber problemas por resolver. Sí. Tonis, por la presentación. Mae, ¿cómo es la vara con Cursor? O sea, el Mae por defecto viene con una vara de Anthropic Cloud, de una. Él se pega a Anthropic. Ok, no es por default. O sea, se conecta a... Digamos, por default, ¿qué tiene el Mae? Utiliza CloudSonnet 3.5 por default, pero usted lo puede cambiar. Ok, pero ese no es como el Pro de Anthropic. ¿Sí? O sea, y digamos, mientras uno lo usa, y el cobro o la plata, ¿cómo Ok. va? Con el pago de $20, usted tiene acceso, no me acuerdo cuántos eran, creo que eran 700 Premium Requests, que son requests a modelos Pro, ¿verdad? Cuando usted se la acaban, puede hacer requests a otros modelos menos Pro, que tiene como, no me acuerdo cuántos, tiene más. O usted puede pagar por más requests, ¿verdad? $10, $20 más por más requests. Ahí uno le pone un tope. Para Sí, que usted el le mae no puede se poner vuelva un loco. tope para que no se pase incluso, o que llegue hasta ahí, o todo lo que usted quiera poner. Ok. Y digamos, cambiar eso es fácil. O sea, Sí, digamos que es poner Es una- ahí o la una cuenta cuota de ahí. uno. Sí, exacto. Listo. Tuanis. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Hay un montón. Voy. Está este frío y todo, no es tan fácil. ¿Qué más? ¿Quién está por acá? Allá. Aquí también. ¿Se escucha? Sí. Igual, pura vida por la charla. Pura Excelente. vida. Yo soy Gracias. líder de un equipo de program, de devs, y mi consulta era cómo funciona Cursor con Codebase que ya está establecido y grande. Sí. Porque nos toca mucho modificar, obviamente, input del usuario y modificar cosas de interfaz y demás, y no funcionalidades, pero mi equipo usa mucho ChatGPT y algunos copilots, pero no hemos visto qué tanto impacta, porque sabemos que el tema del contexto falla muchas veces, como que agarrar un proyecto muy grande, el MAE no lo agarró muy bien, entonces la pregunta sería cómo te ha funcionado vos Cursor con este caso. Sí, de hecho esa es una de las preguntas más comunes en el foro de Cursor, y es porque es un error utilizar todo el codebase como contexto en un proyecto grande. Ahí el toque es utilizar muy específicamente los archivos que se quieren cambiar y un buen prompt explicando qué es lo que va a pasar para irlo resolviendo poco a poco. O sea, no pretender hacer todo un feature, sino muy específicamente qué es lo que tiene que tocar, qué es lo que tiene que cambiar y por qué, y seguir a la siguiente tarea, porque si no, el contexto se va a volver loco con los archivos. Pura vida. Buenas noches primero que nada, muchas gracias por la charla. Mi pregunta viene más del lado contrario. Por ejemplo, estoy aprendiendo a programar y estoy estudiando y viene más por cuáles habilidades para un junior podrían ser mejor, porque tal vez hablamos de que si ya eres senior y sabes todos los procesos es más sencillo saber qué está fallando, pero en el caso de la educación, ¿qué sería más sensato? Porque tal vez las habilidades técnicas son importantes, pero ya no son tanto como las otras habilidades que puedes construir, como atar todos los cabos para resolver una solución. Sí, la respuesta es que hay que entrenarse en ambas cosas, pero es importante entrenarse primero en entender cómo funcionan las cosas, es decir, hacerlo manualmente para después intentar hacerlo automáticamente. Entonces, son dos, digamos, tipos de habilidades que hay que entrenar. Pero igual en ese caso, utilizar inteligencia artificial para acompañar el aprendizaje y saber Al cómo- inicio, para aprender yo no lo haría, yo empezaría manualmente y hasta entenderlo bien, utilizaría inteligencia artificial para automatizar las cosas que ya usted sabe hacer bien. En ese caso los fundamentos son más importantes que antes. 100%. Ahora, puedo utilizar herramientas de inteligencia artificial para aprender del código, eso sí. Tomar un código y que se lo explique, por ejemplo, o que le dé ejemplos parecidos, ¿verdad? Ese tipo de cosas sí, pero nunca automatizar algo sin entenderlo antes porque eventualmente eso va a ser un problema. O sea, ese va a ser, el no entender una tecnología
va a ser una limitante incluso con la herramienta. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Pura vida. Bueno, igual felicitarte por la charla. Yo vengo del mundo de ciberseguridad, que es un poquito aparte, pero igual me gustaría consultarte cuál es tu posición en la privacidad de datos dentro de estos motores, porque se fomenta mucho el uso indiscreto, digamos, de estos motores, pero nunca se piensa en esos datos. Por ejemplo, recientemente tenemos el caso clarísimo de DeepSeek. Vamos a ver qué tanto lo van a probar las empresas gringas y viceversa con OpenAI, ¿verdad? Una cosa es usar OpenAI pagado y otra es que los desarrolladores la usen a la libre, ¿verdad? Y pongan ahí datos de la empresa. ¿Cuál sería la recomendación como para evitar o que las empresas confíen un poco más y fomenten el uso de estos motores? Sí, bueno, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, DeepSeek, como lo dijiste, publicó hace poco que todos los chats que usted utiliza se van a utilizar para entrenar el modelo y están almacenados en China, ¿verdad? Entonces, si usted no quiere que esos datos de su empresa estén en China, es posiblemente mejor no use DeepSeek. Ahora, Cursor, por ejemplo, tiene una opción de privacidad, ¿verdad? Pero de nuevo, también depende del modelo. Entonces, hay que entender muy bien las políticas de privacidad del modelo. La herramienta tiene la opción, pero también entender el modelo y también desarrollar un, tal vez, manifiesto de inteligencia artificial dentro de la empresa, ¿verdad? Con reglas específicas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Funciona, sí. Muy buena la charla, me gustó Gracias. mucho. Yo tengo dos preguntas. La primera, no me quedó muy claro la parte de los files de Cursor, si eso es como una especie de boilerplate que, digamos, ya está establecido y uno, digamos, copia. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en términos de pagar Cursor, si por ejemplo yo decidiera usar DeepSeek, ¿valdría la pena pagarlo o me puedo pegar a eso? Y digamos, dado que no se está cobrando, digamos, o sea, tal vez entender si es necesario pagarlo. Sí. Ya por supuesto el compañero preguntó y usted dijo que para los modelos top, ¿verdad? Pero en este caso DeepSeek, que está haciendo como la bomba, ¿se puede uno pegar a eso y evitar pagar Cursor, por ejemplo? Sí, ok. Para responder la primera pregunta, los archivos es una manera de organizar al final un prompt grande, ¿verdad? Entonces, estas son sugerencias, no tienen que ser así siempre. De hecho, son los archivos que yo uso y a veces no uso todos, a veces solo uso uno y la estructura va cambiando. Ahí vas a ver un ejemplo de un archivo más simple que pongo en el Notion y también el otro ejemplo de varios archivos. Ahora, ¿cuándo usarlos? Depende de qué tan complejo sea el feature que usted está desarrollando. Lo importante es que sean específicos y ojalá que sean escritos en Markdown, porque Markdown es más fácil de entender para los modelos. Esas son como las únicas reglas. Fuera de ahí, el libre es nada más una sugerencia. Eso por ese lado. Por el lado de DeepSeek, creo que Cursor está habilitando conexión con DeepSeek poco a poco, ¿verdad? Creo que el mío no se ha actualizado todavía, entonces no estoy seguro. Creo que igual, si lo catalogan como Premium Request, igual hay que pagar. Creo que si no, igual hay que pagar, pero hay más requests. Entonces yo creo que el pago de $20 igual hay que hacerlo después de 15 días. Para poder... Sí, exacto, para consultar. Creo que sigo yo. A la par suya. Ma, perdón. ¿Qué opinas vos? Que digamos, yo he estado últimamente usando modelos open source, digamos, tengo ya varios ratos usando Colama, lo corro en mi computadora, ni siquiera ocupo estar pegado a internet. Ahora usé DeepSeek también, lo bajé, el de 7B, lo instalé en la Mac y me corre desde la consola, perfecto, y me ayuda a programar, digamos. ¿Vos sentís que hay alguna diferencia en eso o es simplemente el gusto de uno, por así decirlo? Bueno, si su Mac lo corre bien, todo bien, ¿verdad? Mi Mac se muere. Si yo corriendo DeepSeek, casi echo humo, entonces no me puedo dar ese lujillo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que si usted tiene la capacidad computacional de correrlo, perfectamente. Sí, digamos, como estos modelos de open source que son muy pequeños y son como muy específicos, digamos, Colama es únicamente para escribir código, Sí. ¿verdad? Entonces, sí, digamos, a mí sí me han servido. Sí, no, perfectamente, claro. Tal vez hay algo que yo pueda agregar. No sé si la pregunta era si valía la pena usar Cursor o no versus instalar el LLM en la compu.
Es que la diferencia es qué tan útil es y que usted ya tiene el contexto. Entonces, digamos, en Cursor, cuando usted está en el chat o en el Composer, usted le dice, quiero que modifique este archivo en tal sección o tal cosa. O, por ejemplo, quiero que migre este archivo a tal lugar. En cambio, si tienes como Eleven por fuera, va a tener que copiar, pegar, darle contexto a todo. Y Cursor, digamos, es bastante potente y no es como que en un app grande va a entender todo el codebase, pero sí logra indexar, y de hecho cuando abres el app y vas a settings va a decir que está indexando todos los archivos porque sí hace como una base. Entonces sí sirve, pero digamos va a ser más rápido que vos puedas tener contexto ya listo y solo preguntar y listo. Adicionalmente a eso, podés indexar la documentación de los frameworks o librerías que vos estás usando. Sí. Entonces, demasiado contexto que le puede pasar. Listo. No, yo tengo cursos también, lo que pasa es que sí me puedo no estar conectado, digamos, ¿verdad? Porque al correrlo en la compu, no está, o sea, está accediendo a archivos, pero no los están usando para entrenar, ¿verdad? Sí. Sí. No hay más preguntas, ¿verdad? Estamos. No, le agradecemos muchísimo a Alfredo, gracias. un aplauso. Entonces nada más tienen que ir al app y dejar su comentario, ya saben. Ahora sí, yo creo que podemos pasar a Rodney. Rodney nos va a estar hablando un poco de Design Tokens. Por ahí. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Rodney Espinosa. Yo soy UX UI de una empresa estadounidense, Working Egg. Ahí he trabajado como desarrollador y ahora que soy como el UX UI de la empresa. Pertenezco a un grupo pequeño de UXers y manejamos una gran cantidad de aplicaciones. Yo quisiera saber aquí cuántos son UX. Que levante la mano. Uno. Solo uno. Dos. Cool. Ok, excelente. Y los developers, ¿cuántas veces han odiado al diseñador porque el color no es igual o tal vez el tamaño del botón no es el mismo y entonces ahí hay, ¿verdad?, como roces? Yo creo que un montón de veces. O cuántas veces el developer ha utilizado el color picker cuando le da un libro de marca para poner el botón, ¿verdad?, el color, porque no se puede copiar en el PDF el hexadecimal. Cosas así, ¿verdad? Y después donde viene marketing y dice que ese no es el color, y entonces ya ahí el developer quiere quitarse el tiro de que eso fue lo que me pasó el diseñador. Eso es lo que queremos, digamos, como solucionar aquí. Y tenemos una serie de design tokens que nos ayudan muchísimo, muchísimo a ahorrarle esas tareas a todos los desarrolladores, a todos ustedes, para que no hagan eso nunca más. Digamos, en una compañía per se, el estado actual de esto es, el developer tiene que cambiar borders, el developer tiene que cambiar colores, el developer tiene que cambiar tipografías, o sea, son un montón de cosas que a la larga el developer lo toma, pero dura sus 2 semanas o una semana cambiando la tipografía o el color o el borde de algún botón. Aquí es donde viene, digamos, este paradigma de los design tokens, donde nosotros podemos llegar y colectar todo el libro de marca que tenemos de marketing y de una vez sacar a marketing fuera del loop. O sea, marketing nada más nos va a pasar el libro de marca de ellos y nosotros como diseñadores lo que vamos a hacer es llenar una serie de librerías en Figma para llegar y actualizar colores, tipografías, logos, cualquier tipo de cosas que sean repetitivas. Nosotros llegamos, lo actualizamos aquí, utilizamos un tool que ahí se los voy a mostrar y lo tiramos a producción. Ok, aquí imaginemos lo siguiente.
nosotros tenemos un botón que tiene ciertas como behaviors, ¿verdad? El default, el hover, disable, y después tenemos como un build engine que nos ayuda, digamos, a que estos colores, conductas y demás del botón nos sea agnóstico y nos sirva tanto para CSS, para iOS, para Java, para cualquier tecnología que ustedes utilicen. Entonces aquí venimos como que qué son los design tokens. Bueno, los design tokens en esencia son decisiones del diseño que marketing necesita que nosotros los pasemos para que sean la imagen digital del producto, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos con un código hexadecimal. Después de ahí ese código hexadecimal migra a digamos como a un naming que tenemos, como un color, y después este naming convention que tenemos de este verde, en este caso, lo convertimos en un background color, tal vez de un CTA, de un botón, y de un borde, lo que sea, podemos utilizarlo. Y esto sirve para que el diseño, ¿para qué sirve todo esto? Esto es súper importante, sirve para que el diseño sea consistente alrededor de todas las marcas. Así, nosotros como diseñadores nos aseguramos que todo bajo el ecosistema de alguna empresa tengan la misma identidad. Y marketing no se ande quejando con los product managers de que o el diseñador o el developer hizo mal su trabajo, que siempre pasa. Bueno, aquí es súper importante de cómo empezamos. Y como diseñador sería genial que nosotros tuviéramos como el conocimiento de empezar a buscar patrones en nuestras aplicaciones. ¿Qué tipo de patrones? Por ejemplo, ¿qué es lo que más se repite en una aplicación? Botones. ¿Qué es lo que más se repite en no sé, en todas las aplicaciones? Botones, grids, tipografía. O sea, todas esas cositas pequeñas que nos quitan tiempo, pero que al final puede llegar a ser, digamos, como un dolorcito de cabeza para todos nosotros, diseñadores o desarrolladores. Entonces aquí empezamos, digamos, como el Design Foundation, que sería como los colores, tipografía, el espacio, los grids y los shadows. Después de tener todo esto, empezamos con los componentes, que son como los input text, los controles, los links, logos, todo ese tipo de cosas. Menús también, y después de eso empezamos a formar patrones, empezamos a formar, digamos, como ya un layout. Ok, este layout va a tener un background color, va a tener botones, va a tener un surface, va a tener un grid, y así nos movemos a los templates. Y después de los templates, nosotros como diseñadores empezamos a prototipar con todos los componentes que nosotros ya hemos definido. Bueno, esto es muy importante, aquí el proceso del design token. Y súper importante como diseñadores que nosotros tengamos como algún sponsor, porque no es como muy llamativo el que nosotros lleguemos y estamos exponiendo sobre design tokens. No es para nada llamativo. Yo anduve como 6 meses a un año exponiendo, digamos, en todos los chapters que hay en mi compañía, explicándoles qué es un design token, qué es lo que hace, cómo nos puede ayudar, y al final es súper importante hacerse un aliado, un senior dev, un arquitecto, súper importante, como un sponsor que le ayude a usted para impulsar esa idea. Entonces, el proceso del design token empieza por las decisiones del diseño. Esas decisiones o esas cosas que nos envía marketing, digamos, esas instrucciones que nos envía marketing, y nosotros lo que hacemos es convertirla en colores, en formas, en grids, en todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros ya de una vez que tomamos estas decisiones de diseño, empezamos con tools o plugins que contienen estas
pequeñas porciones del diseño, digamos, son como códigos hexadecimales que al final es un simple JSON para los developers. Pero este simple JSON es súper importante porque yo lo puedo utilizar en web, lo puedo utilizar en iOS y lo puedo utilizar en Android. El mismo file JSON pequeñito. ¿Y qué tenemos ahí? Todas las decisiones de diseño, y nosotros nunca más nos vamos a preocupar por hacer un update de esos colores, de esos borders, de todas esas foundation que tenemos. Y después tenemos un app estable como un web page, una aplicación Android o una aplicación iOS. Es súper, súper simple. Aquí les presento los tipos de tokens. Podemos tener colores de marca, backgrounds, borders. Podemos tener, imagínense todo esto, tenerlo en design tokens, y cuando alguien nos dice, el product owner o alguien de marketing, que venga, ok, necesitamos cambiar el opacity, necesitamos cambiar los iconos ahora, necesitamos cambiar, súper fácil ahora. O sea, nada más llegamos, actualizamos las librerías de Figma, actualizamos estos variables, los pasamos a un plugin que se llama como Token Studio, y este Token Studio es súper poderoso, es un tool súper pequeñito que lo que nos ayuda es a comunicarnos entre GitLab, Bitbucket o otro tipo de cosas cuando nosotros actualizamos esto. Y de una vez nosotros como equipo formamos un pipeline que cuando llega una actualización, esta actualización corre y nos actualiza un JFrog package, digamos. Y de ahí nada más el developer lo único que tiene que hacer es un npm install y listo. Va a tener todas las clases, todo listo. Básicamente esta es la arquitectura que nosotros estamos siguiendo. Hacemos el push change al S3 bucket. Digamos, aquí podemos tener lo que sea, el cambio se detecta. Entonces ya nosotros utilizamos como un template del npm, lo corremos al JFrog y el developer puede hacer el update. Súper rápido, súper simple. Aquí lo que tenemos es como una imagen de lo que es Token Studio, súper simple. Hay varias opciones que podemos utilizar en Figma, solo que son muy grandes, tienen demasiados features y al final pueden entorpecer un poquito lo que queremos simplificar. Y nosotros estamos utilizando Token Studio, no es por alabarlo, pero es un tool pequeñito y súper potente que tiene, les voy a mostrar, tiene, digamos, este es Token Studio y aquí nosotros tenemos toda la marca de la compañía. Podemos tener diferentes modes, tenemos Dark Mode, Light Mode, tenemos, desde aquí nosotros podemos, como designers, podemos generar ya un template, listo. Podemos generar un botón, podemos generar tablas si queremos, con textos, con el container, podemos generar menús. Esto a su vez es súper poderoso porque aquí podemos crear branches y después de esto ya podemos seguir, digamos, como el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Que llega, el developer hace la revisión y después de eso ya empieza todos los procesos de los pipelines. Aquí tenemos también Token Studio, es súper importante, tiene un Style Dictionary. Nosotros lo que utilizamos más bien son pequeñas partes de ese Style Dictionary porque ya cuando tenemos un producto sólido que es como el Design System que nosotros estamos utilizando, de una vez hacemos una librería de componentes reusables. Aquí en estos componentes reusables simplemente el developer copia y pega este componente y en los componentes viene ya, digamos, una porción de código que lo que hace es, digamos, como iterar todos los colores, todas las tipografías que nosotros tenemos, para a su vez llegar y poner una clase, la clase del color, la tipografía o empezar a crear un grid.
Aquí hay otro tipo de Style Dictionary. Este lo utilizan muchas empresas, que sería como Amazon, digamos que provee este tipo de Style Dictionary. Es muy robusto, pero puede llegar, digamos, como a perder un poco al developer, porque tiene demasiadas opciones. Ahora aquí yo les quisiera mostrar cómo se vería, digamos, las clases en nuestro ecosistema, digamos, cómo nosotros lo estamos dividiendo. Estamos dividiendo, digamos, por el sistema, porque nosotros tenemos varios, al momento hemos identificado como 10 o 15 diferentes design systems que lo estamos tratando de unir en uno solo. Es imposible, pero se puede hacer. Por el momento lo tenemos separado en dos grandes design systems, que sería como el web y los apps internos. En los apps internos, digamos que sí son un poquito más quisquillosos en todo lo que hacemos. Entonces tenemos que tener siempre, digamos, como el sistema para el que estamos trabajando, la categoría del negocio en la que estamos trabajando, el concepto y, ¿verdad? En este caso es un icono, la escala o los logos, la escala de lo que estamos utilizando. Y quiero mostrarles cómo se vería ya, digamos, en Storybook, cuando ya tenemos los design tokens, cuando ya tenemos algo nuevo que Figma está teniendo, que es Code Connect. Con Code Connect podemos generar web components, y así ya el developer en Dev Mode llega, copia y pega el snippet, y ya, digamos, le va a salir el botón, en este caso, en este ejemplo. Vamos a ver. Bueno, aquí yo tengo este Storybook. Voy a hacerlo con el border radius. Aquí es algo simple, un foundation que tenemos aquí. Agregamos un add-on de diseño. Aquí está cargando el diseño. Aquí tenemos nuestro diseño de Figma. Entonces, ¿qué pasa si marketing se le antoja ahora cambiar este border radius de un verde a un rojo? Súper fácil. Llegamos a Figma. Ups. Y llegamos y cambiamos este color aquí. Inicialmente nosotros tendríamos que cambiarlo en las primitivas, pero para un ejemplo práctico lo voy a cambiar fácilmente aquí a un color negro. Y ya, listo. Aquí ya tenemos actualizado nuestro diseño. Entonces el developer tiene que ir a fijarse cuál código estamos utilizando para empezar, digamos, a cambiarlo. No, en realidad no lo cambia. En realidad somos nosotros como diseñadores que empujamos hacemos un push de estos tokens, y ya a la hora de copiar este foundation ya está listo. O sea, no hay necesidad de que el developer toque absolutamente nada, nada más tiene que hacer un npm install y queda listo el cambio. Prácticamente eso sería. Quería venir a explicarles algo pequeñito de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo. Quiero mostrarles algo muy chiva que estoy haciendo. Ahora estoy, digamos, como tratando de llegar y crear web components, donde el developer nada más llega y escoge, digamos, cuál es la plataforma que quiere trabajar estos web components. Por el momento estoy trabajando en esto, pero digamos ya ahorita estoy conectado a Swift. Entonces aquí el developer de Swift, que no tenemos ahorita ellos solo utilizan lo nativo, pero la idea es que este design system se traslade a iOS o a Swift. Y entonces ya aquí, digamos, cerraríamos el gap que nosotros tenemos entre los developers y los designers, y todos estaríamos hablando, digamos, como el mismo lenguaje.
Y muchas gracias. Eso sería, es muy pequeñito, pero sustancioso. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es como el error o la complejidad de la implementación, digamos? ¿Cuáles son los errores más comunes que usted tiene, digamos, con los devs? Como ya yo hice estos botones, ¿verdad? Y ya tiene estos colores. Y a la hora que el dev llegue e implementa, ¿qué dificultades tiene? Es súper importante esa pregunta. Tal vez es como un rechazo al cambio, lo primero, total. Y el developer dice, no, yo no quiero utilizar eso, no, yo no sé qué. Por eso es donde viene ese sponsorship que usted tiene con el arquitecto y un developer principal, en este caso, digamos, aquí mi compañero Gio, él me ayudó bastante, como digamos, como a influenciar ese cambio. Porque si yo llegué de hecho, de buenas a primeras, nosotros utilizamos la metodología de chapters, llegué como al Angular chapter y dije, hey, tengo esto es buenísimo, le ayudo a ustedes, marketing ya, chao, y nada más los diseñadores actualizamos y ustedes nada más hacen un update de su código y listo, pero nadie lo adoptó. Es súper importante, digamos, como el evangelizar e informar a todo el ecosistema para que ellos estén, digamos, como aware de que vienen cambios y que hay que adaptarlos. Principalmente es como la resistencia al cambio, a su pregunta. Ya después de eso, es agnóstico para el developer, porque ellos nada más, ustedes constantemente están haciendo update, npm install del código, siempre, ¿verdad? Entonces, o sea, no tiene mucha ciencia, nada más es utilícenlo. Ok, buenísimo, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Voy. Bueno, Rodney, muchas gracias de nuevo por la charla también, súper útil, súper genial esta idea, porque yo estaba ahí donde vos decís, ¿verdad? Entonces me parece súper bien. La única parte que no me quedó tan claro es la parte entre el Token Studio y Figma, digamos. O sea, ahí que en Token Studio puedes hacer el tema, lo cual es algo súper genial, pero no me quedó claro cómo pasamos de ahí al Figma, digamos. Sí, lo voy a explicar. Ok, nosotros como diseñadores definimos colores, ¿verdad? Entonces, esos colores nosotros los creamos aquí en variables, variables, que le llaman los UXers, que son básicamente los tokens. Pero es totalmente diferente las variables a los design tokens. Entonces, aquí es donde viene esta herramienta Token Studio, que por cierto nosotros fuimos como beta tester de Token Studio y ayudamos un montón a hacer la conexión entre Bitbucket. Entonces, aquí es donde nosotros venimos, aquí es donde nosotros venimos y decimos, ok, yo como diseñador o el diseñador X hizo un update de cierto color, por ejemplo. Y entonces yo vengo y lo que hago es como empezar a importar variables. ¿Cuáles variables hay? ¿Cuáles variables hay nuevas? Digamos, en este momento hay ese Yellow 23. Yo lo importo, listo. Ahí ya están actualizados mis design tokens. Aquí los podemos ver, donde son puramente un objeto JSON. Después de ahí, yo lo que hago es, bueno, yo seteo todas las cosas de mi repositorio, creo mi branch, como si estuviera haciendo un desarrollo, básicamente, un new feature. Que eso es lo que hacemos. Hacemos un new feature de estos tokens, hacemos un change log tanto en el código como en un Confluence que tenemos, porque es muy delicado. Es súper delicado que nosotros, más marketing, ¿verdad? Que es muy quisquilloso si nosotros hacemos un update del branding de ellos. Entonces aquí nos cubrimos por todo lado, tanto del lado de development como del lado de diseño. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy.
aló. Caballero, una consulta. ¿El nombre de los design tokens es especificado por ustedes, los diseñadores, o es un estándar? Es un estándar que creó Salesforce, de hecho. Salesforce lo introdujo y lo utilizó mucho tiempo, pero como Salesforce es, ¿verdad?, medio iterativo y después dice que esto no sirve, que esto sirve, lo quitaron, pero ahí quedó, digamos, como el nombre de Design Tokens. Ok, sí, no es simplemente poner ahí border, no sé qué. O sea, sí, Eso, hay que eso tener de una los ciencia. sí, correcto. Eso, borders, typography, esos son como los foundations que nosotros como en el mundo de UX utilizamos para, digamos, eso es como la base, las primitivas para crear algo. Ok. Y digamos, un JSON de esos puede ser muy grande o digamos... Son enormes. Sí, Porque vos puedes manejar, digamos, el multiteaming. Digamos, puedes poner, ¿Pero por tema se cambia o no? Ahí va todo chorreado en el mismo. Ahí va todo chorreado en lo mismo. Lo que sí hemos descubierto, mi compañero Giovanni y yo, es que este toolcito no siempre lleva un orden. Cuando actualizamos algún color, alguna tipografía, no sé, lo pasa arriba o lo pasa abajo, entonces ahí es donde vienen que tenemos que resolver los conflictos en Araxis o en ¿verdad? En alguna cosa. No, yo había escuchado sobre los design tokens, es muy tuanis, realmente es muy cool, más que ahora con AI, entonces uno realmente puede hacer trucos con los design tokens, entonces de ahí realmente uno no hace tanto, sino que lo hace AI. Correcto, ya después, digamos, ya cuando tenés todo este círculo cerrado con design tokens, CodeConnect, vos puedes hacer una ingeniería inversa y el developer ya puede empezar a crear prototipos, porque ya se sabe las clases, ya se sabe los botones, entonces empieza a crear. A mí me gusta mucho un framework de CSS que se llama Tailwind. Tailwind yo lo amo, me encanta, es demasiado precioso. También. Y si uno lo mezcla con esto... Nada pasa. O sea, más bien se maximiza todo, es demasiado chiva. Ya uno no hace CSS. Correcto. Ya usted no necesita poner esos grandes importance en los CSS cuando tiene, ¿verdad? Tiene conflictos. O sea, todo eso se resuelve. Por eso es algo pequeñito, pero es súper grande porque ayuda bastante al developer. Vos no tenés que tocar CSS, básicamente. Uno no tiene que lidiar con ese montón de variables por todo lado, repetido por todo lado. Correcto. Tuanis. Mucho gusto. Voy para allá. Muchas gracias, muy interesante. Yo solo tenía un comentario y es que yo lo veo que es como DevOps para UI, básicamente, ¿verdad? Es como quitar esa barrera entre los equipos de UI y los de desarrollo que siempre trae problemas, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que resuelve es agilizar esa colaboración y siento que tal vez ese es como el punto que más se tiene que vender a la hora de implementarlo o de dar la idea para implementarlo, ¿verdad? Esa es una muy buena, digamos, como cerrar esa brecha entre los developers y los designers, esas chispas que se arman a veces. Y otra súper importante para el negocio es maximizar el ROI, digamos. Ya el developer se enfoca en lo que sí importa y lo que no tanto, ¿verdad? Digamos, como es actualizar un color o un botón, digamos, que a la larga es dinero para el negocio. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, démosle a Ronnie un aplauso, agradecimiento. Gracias.